Hola. Bueno, ahí veo que está Nubia, Esther y Carolina. Bienvenidas. Bueno, estamos en la sesión 17. Vamos a ver hoy qué es lo que tenemos para revisar acerca de las enseñanzas de Blay. Estuve chusmeando un poco el video que había hecho el otro día porque ya no me acordaba. Pero bueno, ahora vamos a ver qué vamos a aprender hoy. Empezamos siempre un ratito antes porque así los demás se van sumando y no los dejamos que se pierdan todo. Bueno, ahora voy a poner la primera imagen y fíjense en que esta primera imagen dice dinámica y niveles de la personalidad. La vida humana como contraste. Fíjense en que usa esta palabra contraste, ¿no? Que está también usada en el curso de milagros. ¿Hoy se escucha bien? Ahí las tres que están, ¿me escuchan bien? Por las dudas, cualquier cosa me dicen, porque le cambié la pilita al micrófono, pero acá me marca bien el volumen, pero no sé. Yo no me puedo escuchar. La mayor parte de las personas vive su existencia como un contraste entre ilusiones y desilusiones, entre unas situaciones que son placenteras y otras de conflicto o de dolor. Y fíjense en que nosotros vivimos así nuestra experiencia, ¿no? Parece ser que hay momentos que nuestra experiencia es muy linda, muy placentera, pero hay momentos que no. A veces son más seguidos los momentos de dolor y otras veces no. Pero siempre hay alguna situación que nos causa dolor, ¿no? No siempre es placer, no todo es placer en esta experiencia. Si encuestáramos a un grupo numeroso de personas en relación a la idea que tienen de su vida, evaluada como positiva o negativa, agradable o desagradable, probablemente encontraremos a un mayor número de ellas que afirmarían que la balanza se inclina del lado negativo, ¿no? Si hacemos un balance de nuestras vidas, parece ser como que la mayor parte de nuestra experiencia nos han ocurrido cosas negativas, no siempre fueron positivas. Puede ser que haya casos que sí, que haya sido todo positivo, ¿no? Esto es realmente decepcionante si por otra parte consideramos que la vida debiera ser algo completamente positivo, que la vida debiera constituir un crecimiento constante en relación a las propias facultades, a la conciencia clara de sí mismo, a la comprensión de las cosas, a la capacidad creativa, y este crecimiento conduciría progresivamente a una mayor vivencia de lo positivo. Fíjense acá, ¿no?, cómo nos va él mostrando, ¿no?, que en realidad nuestra vida tendría que ser un constante crecimiento hacia lo positivo, pero no lo es porque ya vimos todas las maneras en que nos vivimos, ¿no? Pues la vida está hecha básicamente de cosas positivas. El impulso extraordinario que nos hace vivir, que es nuestro impulso vital, es algo totalmente positivo, totalmente afirmativo. Y todas las facultades que van emergiendo de nuestro interior, también todas ellas son básicamente positivas. Si todos los componentes básicos de la vida son en sí positivos, ¿por qué la vida en lo personal resulta frecuentemente tan negativa y tan amarga? ¿No? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Por qué si todo tiene que ser, o todo es positivo, por qué nosotros tenemos experiencias amargas y negativas? Examinemos qué es lo que ocurre. Pues al ser todos pacientes o víctimas en un grado u otro, es de la mayor importancia que entendamos qué es lo que nos pasa, qué es lo que trastorna este plan. Podríamos decir,
previo, inicial de la vida, convirtiendo algo sumamente positivo en algo tan negativo, ¿no? ¿Por qué nos vivimos así, de una manera negativa? ¿Qué es lo que pasa? Acabo de aumentar un poco esto. Ahí está. Todos buscamos la felicidad, el bienestar. ¿Por qué lo buscamos? La respuesta inmediata sería porque no lo tenemos, ¿no? Porque si yo busco algo es porque creo que no lo tengo, si no, no lo buscaría. Pero examinándolo más a fondo, veremos que la cosa no es tan simple, ya que la verdadera respuesta añade otro matiz. Efectivamente buscamos la felicidad porque no la tenemos, pero además porque de algún modo sí la tenemos. O sea que la busco porque creo que no la tengo, pero de algún modo dice Blay que sí la tenemos. ¿Será que no nos damos cuenta de que la somos, no? Hola Rosario. Por eso él está planteando esto desde este punto de vista, ¿no? De por qué buscamos algo que supuestamente ya tenemos. Cuando yo tengo en mí el deseo de felicidad, de plenitud, de paz, de bienestar, de inteligencia, de poder, etc., cuando yo siento esa ansia de lo positivo, ¿de dónde me viene sino de algo positivo que está en mí? ¿De dónde me viene la demanda, la intuición, el deseo, sino de algo que de algún modo está ya en mi interior? Si yo no tuviera en algún grado esa felicidad, esa plenitud, yo no tendría ni noción de esta posibilidad de plenitud. O sea que yo busco esta plenitud, aparentemente porque creo no tenerla, pero en realidad ya gozo de ella, está en mí, en mi interior. Y por eso es que yo tengo esta demanda. Si no hubiera plenitud en mi interior, yo no sentiría la necesidad o la demanda o la intuición de esta felicidad. A ver, vamos a ver la siguiente. Pero ¿qué pasa? De repente sentimos o registramos en nosotros un malestar. Es porque de algún modo existe en mi interior una noción profunda de bienestar. Esto lo explica mucho Antonio Blay, ¿no? Como para que tomemos conciencia. Porque por eso al principio, cuando empezamos, dijimos la palabra contraste. Si yo no supiera que existe lo opuesto a eso, yo no lo podría sentir, no podría tener la noción de eso. O sea, yo cuando estoy mal me doy cuenta de que estoy mal porque en mi fondo, en mi interior, hay una noción profunda de bienestar. Si no, yo no podría sentir malestar. Y este contraste entre lo que hay profundamente en mí y lo que yo vivo en mi zona consciente periférica es lo que moviliza mi aspiración, ¿no? Esto lo hemos comprobado montones de veces en nuestra experiencia, que nos sentimos mal y nos queremos sentir bien. Ya sabemos que nos podemos sentir bien, ¿no? En ese contraste, es este contraste el que nos hace desear un modo más pleno, más completo de vida, en la forma que se plantee cada uno. Así, el hecho de que exista en nosotros un malestar es testigo de que hay en nosotros, en algún sitio, un bienestar. Si yo no tuviera esa intuición de que en mí hay un bienestar, yo no podría darme cuenta de que me estoy sintiendo mal. Cuando hay en mí un dolor, hay también en mí en algún modo una felicidad. Si todo yo fuera dolor, yo no podría aspirar a la felicidad. Aspiro a la felicidad, tiendo hacia ella porque de algún modo la siento vivamente en mí, porque para mí tiene un sabor de algo conocido y deseable, ¿no? Esto lo podíamos traspolar y entender, ¿no?
como el deseo este de Dios. Porque yo tengo un deseo, un anhelo de la verdad o de Dios o de lo espiritual. Porque eso ya existe en mí, ¿no? Si no, no lo tendría. Hola Jesús, tanto tiempo. ¿A quién nos saluda? Marcela, a Gloria y a Laura. Bien, así que hoy estamos hablando de esta cuestión de los contrastes, ¿no? Que hace un rato, cuando empezamos, decíamos que el curso de milagros también nos cuenta que el Espíritu Santo nos dice, nos enseña por contrastes. Es que nosotros tenemos esa idea de contraste porque obviamente tenemos una idea de dualidad, ¿no? De que hay dos cosas. Pero es que él a lo que se refiere, ¿no? Antonio Blay, es que internamente nosotros como que presentimos, como que sabemos que nuestra verdadera identidad es esa, es la felicidad, la plenitud, el gozo. Entonces cuando nos encontramos experimentando otra cosa diferente, nos damos cuenta de que eso otro también está. Por eso es que tiendo hacia ello, ¿no? Tengo, como dice siempre esta palabra, aspiración, ¿no? Tengo esta aspiración, este anhelo. Cuando en nosotros aparece la aspiración, la demanda espontánea, natural hacia algo, es porque ese algo está pidiendo desarrollarse, actualizarse. Por lo tanto, cuando nos lamentamos de las cosas desagradables o del modelo negativo que vivimos, hemos de aprender a intuir, detrás de la experiencia inmediata negativa, la presencia de algo positivo, que es lo que nos impulsa a buscar la solución, ¿no? Esto yo lo relaciono mucho con esa fuerza que sentimos todos, ¿no? Cuando tenemos experiencias negativas o de dolor o lo que sea, que nos damos cuenta de que podemos reponernos, ¿no? Que podemos, que eso no nos va a absorber, ¿no? Lo negativo, sino que podemos, hay un impulso en nosotros, ¿no? A buscar la solución. Si no, por ejemplo, nosotros no estaríamos acá reunidos estudiando estas cosas. Es como que es obvio que en nosotros existe esto. Y lo hemos podido experimentar, ¿no? Y esto está muy bonito porque Antonio Blay habla de lo que nos sobra, ¿no? Fíjense que nosotros siempre estamos pendientes de lo que nos falta. ¿Qué me falta? Y él acá habla de lo que nos sobra, ¿no? Para que lo veamos desde el otro lado. Gran parte del trabajo de realización consiste no en adquirir cosas que no tenemos, en adquirir una felicidad, una plenitud, una paz, una comprensión, una energía que no tenemos, sino en eliminar las cosas que entorpecen la toma de conciencia actual de lo que ya tenemos, ¿no? Esta es una mirada también muy similar a la que propone el curso de milagros, fíjense que es lo mismo. El curso de milagros nos lleva todo el tiempo a que nosotros nos demos cuenta de que ese amor, esa plenitud, esa compleción, también usa esa palabra, ¿no? El curso compleción, ya la somos. Pero nosotros lo que tenemos que tomar conciencia, por eso tanto el curso de milagros como fíjense en que este trabajo que presenta Antonio Blay se basa en lo mismo, todo el tiempo nos está llevando a que nos demos cuenta de eso que entorpece, que yo pueda tomar conciencia de esto que ya tengo o de esto que ya soy. ¿Sí? Siempre el trabajo consiste en eso, ¿no? En derribar los obstáculos, retirar los velos, podríamos decir. Nuestro desarrollo siempre va de dentro hacia afuera. Todas nuestras capacidades surgen siempre de un núcleo y a partir de él se desarrollan centrífugamente, periféricamente, ¿no? Hacia afuera. El núcleo primordial básico siempre es interno.
Lo exterior sirve como material para actualizar lo interior. Esto es que también Blay lo marca mucho. Lo que yo percibo ahí fuera me sirve simplemente para actualizar lo que ya está dentro mío. Si una cualidad, una facultad no está en lo interno, por más facilidades, información o ayudas que se presten desde lo externo, la persona no llegará a realizar o actualizar nada de dicha cualidad. La persona solo puede desarrollar lo que de algún modo ya tiene dentro. Por eso él habla tanto de este término potencial, ¿no? Ya lo tenemos en potencia. Y lo externo me sirve para actualizarlo, pero porque ya está dentro, ¿no? Si no, no lo podríamos actualizar. A través de un trabajo de limpieza y simplificación interior, es posible llegar a la realización de sí mismo, a vivir en un estado de serenidad, de paz, plenitud, fuerza y eficiencia. Y el trabajo no consiste nunca en poner cosas dentro, sino más bien en soltar cosas de dentro, en eliminar cosas que estorban la actualización de estas cualidades, ¿no? Y fíjense en que nosotros, si somos honestos, ¿no? Y lo reconocemos, ¿quiénes vinieron? Hola Zuli, hola Manu, hola Estela. Si somos honestos y lo reconocemos por un ratito, nosotros tendemos a lo contrario, a incorporar información, cosas de fuera, a ver si así me arreglo, ¿no? Como si haciéndome ciertos tratamientos externos de cosas de fuera, ¿no? Aplicándome ciertas cosas, voy a mejorar. Y no nos damos cuenta, ¿no? Que no se trata de seguir poniendo, ¿no? Porque esto es como el cuento de ese famoso zen que hay de la taza, ¿no? De té, que si seguía echando té se desbordaba porque ya la taza estaba llena. No, esto es al revés, es soltar lo que está adentro, lo que está obstruyendo. Eso es lo que más nos cuesta. Si somos honestos y sinceros con nosotros mismos, fíjense en que por eso el trabajo es de mirar, porque nosotros no queremos mirar esto que está estorbando, y justamente porque no miramos no podemos actualizar, o sea, nos quedamos como estamos. Bueno, ya, peor dicen que no podemos estar, que uno siempre está como está, o puede avanzar. Lo que no puede hacer es retroceder, ¿no? Eso es lo que dicen todos los que hablan de estos temas. Pero qué difícil justamente es esta parte. Y fíjense en que todo nuestro trabajo consiste en esto. Bien, acá Blay dice, la base está en lo interno. Todo está en lo interno. En el terreno de los problemas personales, para lograr entender qué es lo que ocurre, no basta que miremos, como solemos hacer, las circunstancias que nos rodean y protestar por aquello que nos parece negativo, desagradable o contrario a nuestro deseo, y decir, yo sería feliz solo si mis circunstancias externas cambiasen, si las personas que me rodean fuesen de otro modo, si yo tuviera una situación económica distinta de la que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense en que así es como procedemos. Y fíjense en cuántas veces al día nuestra mente está ahí, ¿no? Miramos a nuestro alrededor, ¿sí? Y como una actitud, como le llama él usa mucho este término de protesta. Esta protesta, ¿no? Que tiene mucho que ver con nuestro niño interno, que protesta, que se queja, ¿no? De lo que me está pasando, porque no me está pasando lo que yo quiero que me pase. Fíjense que todo, por lo general, casi todos nosotros, yo no sé si habrá otros que no, pero bueno, hemos emprendido este tipo de caminos porque, bueno, ya hemos cansado de sufrir y porque veíamos que, bueno, que lo que nos mostraba nuestra realidad no coincidía con mis deseos conscientes, o sea, con lo que yo quería que pasara, ¿no? Parecía como que había un desfasaje, algo que no encaja ahí.
Y fíjense que a todos nos pasó así. Claro, porque estamos observando siempre como en la superficie, ¿no? Lo que está pasando ahí fuera, en mis circunstancias, y con toda mi atención puesta ahí fuera, en ver cómo puedo, de alguna manera, cambiar eso, ¿no? Eso que está pasando ahí, con lo que yo creo que sufro, que es lo que me causa el sufrimiento. Efectivamente, lo exterior está compuesto de cosas muy necesarias, pero lo exterior solamente lo podemos conseguir a través de lo interior. Esto quizá nunca nos lo planteamos, ¿no? Nos parece que si queremos cosas del exterior, lo conseguimos a través del exterior. Tengo que hacer ciertas cosas ahí fuera para cambiar ciertas cosas ahí fuera. Mediante el ejercitamiento y la dinamización de nuestras capacidades, podemos movilizar lo exterior en su aspecto social, económico o incluso circunstancial, por lo menos hasta cierto punto, ¿no? Hay ciertas cosas que podemos cambiar en lo exterior desde lo exterior, ¿sí? En nuestra vida y en el mundo, ¿no? Ciertos movimientos que hay para mejorar ciertas situaciones. Lo externo está supeditado a lo interno en un 80 o un 90%. Por otra parte, la experiencia demuestra que cuando una persona, por un factor extraño a ella misma, le cambian las circunstancias, una vez pasado el periodo de novedad, alegría e ilusión, al cabo de un tiempo la persona vuelve a encontrarse con problemas similares a los existentes antes del cambio, ¿no? Y esto, bueno, no sé si ustedes lo habrán comprobado, pero es como una cosa que sí, ¿no? Que se da así, porque vamos a suponer, no sé, bueno, a mí siempre me contaban una historia, ¿no? Un cuento de un mendigo que le regalan $1.000.000 y el mendigo, que imagínense, le dan $1.000.000, se cree que toda su vida ya se solucionó y sin embargo vuelve otra vez después de un tiempo a caer otra vez en la pobreza, ¿no? O sea que esto nos demuestra que tiene que ver con algo interno. No le podemos solucionar al otro, ¿no? Que es como lo que hacemos aquí en el mundo, poner curitas, ¿no? Pañitos de agua fría, pero después todo vuelve otra vez como antes, porque hasta que no se soluciona la causa raíz no se soluciona nada. Por eso acá yo supongo que él lo plantea así, para que tomemos conciencia de que realmente funciona así. Porque los problemas no vienen dados por una determinada situación exterior, sino por el modo de vivir las situaciones. Y si no cambia el modo de vivir, no puede cambiar la situación de un modo estable. Estudiemos pues estos mecanismos, porque ello nos señalará el camino a recorrer, ¿no? Cómo tenemos que afrontar estas situaciones o circunstancias que nosotros le llamamos adversas, ¿no? Que nos suceden a todos, porque siempre a todos nos pasa algo que no queremos que nos pase. Hola Selene, hola María del Carmen, sí. Ana Luisa, bienvenida. Ah, mira, sí, hay muchos. La otra vez decía Carolina que le tardaba en conectar. Sí, es lo mismo de avisar, tampoco avisa YouTube. Yo la verdad que no sé qué decirles porque no sé qué pasa. Hola Liz, debe ser un tema de ellos, porque es como que todo está así lento, ¿eh? Hasta en la publicación de los videos. Yo publico un video y tengo que esperar un cierto tiempo para que me lo aprueben y lo publiquen. O sea, todo así, es como, la verdad que no sé si es un problema de las redes, algo estará pasando que nos afecta a todos. Bueno, vamos a ver qué mecanismos, ¿no?, nos plantea Blay para poder darnos cuenta de cómo tenemos que vivir estas situaciones, para que cambie nuestro modo de vivir las situaciones, que es similar a lo que plantea el curso de milagros del modo de ver las situaciones, ¿no?
que todo parece muy lindo, pero parece ser que es un trabajo esforzoso. Nuestra vida es una confrontación constante con el mundo, con el ambiente que nos rodea, y nuestra mente es el campo donde confluyen todos los factores de esta confrontación. Fíjense que así nos experimentamos nosotros. Es como, bueno, él dice confrontación, ¿no? Pero es como algo con lo que nos tenemos que enfrentar continuamente, ¿no? Estos factores pueden dividirse en dos grupos, los internos y los externos. Los internos dice que nosotros nos proyectamos hacia el ambiente. Tratamos de utilizar el ambiente para satisfacer nuestras necesidades. Nos apoyamos en lo externo, viviendo en una simbiosis con ello, ¿no? Entonces, cuando estoy muy dependiente de lo externo, ya sea de personas, de situaciones, y uso lo externo para satisfacerme, para sentirme bien. Creo que solamente eso que está ahí fuera es lo que me da mi placer, o calma mi ansiedad, o mi dolor, mi tristeza, o lo que sea. Y en el otro caso, el ambiente está penetrando en nosotros y nos obliga a ser de un modo y no de otro. Nos impone unas normas que nosotros hemos de aprender a obedecer y adaptarnos a ellas. En este mundo, ya no más de que nacemos, la cosa es así. Parece ser que tengo que aprender ciertas cosas y comportarme y ser de cierto modo, y obedecer y adaptarme, ¿no? Pero esta fórmula de apariencia tan sencilla, cuando se analiza con detalle, ya no lo es tanto. Para eso hemos de examinar cuáles son los factores internos que confluyen en nuestra mente, pues constituyen la parte más importante de nuestro bien, vivir o de nuestro mal estar, ¿no? ¿Qué factores internos hay en nuestra mente? Que nosotros quizás no le damos importancia, no los conocemos. En el nivel de la personalidad, ¿se acuerdan que la otra vez nombramos los niveles, ¿no? El de la personalidad, el del alma y el del espíritu, ¿no? Ahora no lo vamos otra vez para repasar. Porque esto, la enseñanza de Blay siempre gira en torno a esto, a los tres focos, al modo de ser, al centramiento. O sea, van a ver que siempre los términos vuelven a retomarse una y otra vez, pero lo va encarando desde diferentes puntos. Entonces, nosotros podemos llegar como a profundizar bien en cada uno, porque esto se nos escapa y se nos olvida. Fíjense que nuestra mente registra impulsos y necesidades, estímulos y respuestas de varios órdenes, pues nuestra personalidad presenta una gama muy compleja de vivencias. Para facilitar su comprensión podemos estudiarla en forma de estratos o niveles. El primer estrato, el más evidente, es el de nivel físico. Mi mente, al registrar lo físico, tiene la noción de yo como cuerpo. Eso es lo que evidenciamos todos, que yo soy un cuerpo. El segundo nivel es el de la fuerza que está animando el cuerpo. A esta fuerza la podemos llamar energía vital y corresponde al nivel vital instintivo. El tercer estrato, este nivel, es el de nuestro campo afectivo. Comprende todo lo que corresponde a la afectividad en todos sus grados y matices. El cuarto es el que corresponde a nuestro campo mental, con todas sus facultades. Esto es como que ya lo vimos con otras palabras antes, pero para que seamos conscientes de que nosotros nos percibimos así. Como cuerpo, a un nivel físico,
como esa energía, que sería esa fuerza que está animando al cuerpo, esa energía vital, como campo afectivo, porque todos tenemos esta capacidad de amar, y el otro que corresponde a nuestro campo mental, esta capacidad, ¿no?, de, bueno, le llama de actuar, pero en realidad sería de pensar, de usar mi mente, ¿no?, con todas las facultades que ella tiene. Por encima de estos niveles hay todavía 3 más, que son los que constituyen la personalidad en su dimensión superior o espiritual, así como los que hemos enumerado constituyen la personalidad elemental. Él habla de estos niveles de la personalidad, que podríamos situarlos como los que están abajo, por decirlo así, y los niveles superiores, que son los que están arriba, que digamos son paralelos o son, sí, que están unidos a los de abajo, ¿no? Así como hay un nivel de personalidad, de energía inferior, hay uno superior. De afectividad hay uno de personalidad inferior y hay uno superior. De cada uno hay uno superior. O sea, como está el inferior, está el superior, ¿no? Estos 3 niveles más sutiles son la contraparte superior de los elementales. Así, hay un nivel mental superior, un nivel afectivo superior y un nivel de energía superior. Esto después lo vamos a ir viendo porque van a ver que él lo va explicando, ¿no? Y cómo se relacionan estos niveles, los de abajo con los de arriba. Porque, ¿se acuerdan que les dije que a pesar de que sabemos que no hay una arriba o una abajo, pero Blay lo explica así, ¿no? Como que nosotros desde aquí podemos conectar con lo superior. Porque él explica que la desconexión se produce cuando de niños empezamos a incorporar todos los modelos, ¿se acuerdan? Hola Gaby. Ah, bueno, bienvenida, bienvenida. Ojalá que te guste y te quedes. Bien, vamos a seguir con la otra parte. Bueno, a nivel físico, ¿no?, de nuestro cuerpo es evidente, es el primero del que tomamos conciencia porque es el que percibimos mediante nuestros sentidos, yo como cuerpo. Pero curiosamente este cuerpo que consideramos tan importante y al que queremos tanto, la prueba de que nos interesa mucho es de que nos preocupamos cuando sufre una alteración, si está más flaco o más gordo, si tiene mejor cara o mala cara. O sea, fíjense en que nuestra vida está siempre con el asunto del cuerpo, ¿no? Nos gustan los espejos y todo este asunto. A ver, ¿qué cara tengo hoy? Más algo distinto de lo normal, ¿no? Siempre como que para nosotros, si nuestro cuerpo anda normal, no nos duele nada y estamos bien, bueno, parece que todo anda bien. Pero cuando el cuerpo anda mal, ya las cosas no están tan bien. Este cuerpo que nos parece la base, el sustrato de nuestra vida, de nuestra experiencia, este cuerpo no tiene vida propia. Y sin embargo nosotros, claro, es medio complicado, ¿no? Porque todos creemos que el cuerpo tiene vida propia, que si el corazón me late es porque estoy vivo, si respiro, ¿no? Que todo lo hace el cuerpo. Nosotros tenemos y es así, nosotros creemos que es así, y bueno, para nosotros es así, el cuerpo es el que, la vida es del cuerpo, la relacionamos con el cuerpo. Si el cuerpo se mueve, late el corazón, respiramos, los órganos internos funcionan, bueno, toda la cuestión. Estoy vivo y cuando todo deja de funcionar estoy muerto. Esa es así nosotros nos percibimos. Este cuerpo es una cristalización y su animación proviene de otro nivel, que es el nivel de la energía vital. Fíjense en que Blay habla mucho de esta energía vital que ya nosotros la venimos experimentando, y si estuvieron practicando los ejercicios, las cosas que él propone, especialmente en el centramiento, todos nos dimos cuenta que cuando hacíamos esta respiración notábamos que esa energía viene desde detrás nuestro. Es la columna vertebral, decíamos ayer. Algo que me empuja, que me impulsa. Sin embargo, yo no soy consciente de eso. Creo que todo lo hace mi cuerpo.
O sea que la vida de nuestro cuerpo está en el nivel vital y el cuerpo como forma, como materia, es solo un producto de esta energía vital. Esto a mí me recuerda como a la asociación esa bíblica del soplo, ¿no? Del soplo de vida, ¿no? Qué cosa, ¿no? Porque es como que nosotros después del nacimiento, que es el primer impacto que sufrimos así que nos pega, ¿no? Bueno, no sé cómo será ahora, pero que le daban el chirlo en la cola al niño para que llore, ¿no? Y respire por sus propios medios, ¿no? Fíjense que nosotros no estamos conscientes de nuestra respiración, de esa energía vital de donde proviene, ¿no? Como que eso, nuestra atención no está ahí. Y es el trabajo que se nos está proponiendo, no sé si vamos percatándonos, pero fíjense que de a poquito nos vamos dando cuenta que donde está apuntando es a esto, a que yo tengo que ser consciente de esta energía, porque esa energía es lo que soy, o lo que somos, ¿no? Hola Danilo, bienvenido. ¿Sí? Y si no tomamos conciencia de esto, nos quedamos anclados en que soy este cuerpo, este personaje, estas creencias que tengo acerca de mí, estas definiciones, y no me vivo. Por esto, si nosotros queremos arreglar, fíjense en que lo pone ahí entre comillas, cosas del cuerpo, podemos, sí, echar mano de procedimientos físicos, materiales, pero la verdadera base para modificar el funcionamiento del cuerpo está en trabajar desde el nivel de las energías vitales y no desde el nivel de la materia física en sí. Y fíjense en que nosotros siempre apuntamos a lo material, ¿no? Por ejemplo, si nos duele cualquier cosa, nos tomamos algo para que se nos pase el dolor. Siempre con el asunto del cuerpo, la materia, a ver qué cosa, qué remedio, qué cosa puedo hacer para que se me pase. Pero nos olvidamos de esta energía vital, que es la que nos mueve. La materia es la cristalización de la energía que circula y funciona de un modo particular. La energía es la causa, el cuerpo es el efecto. Esto fíjense en que si lo vamos captando de a poquito, podemos, porque todos tenemos esta idea de que la materia que se desintegra, que la energía se transforma, ya tenemos unos conceptos previos todos, un poquito por lo que hemos venido en nuestro camino, ¿no? Aprendiendo. Pero acá como lo plantea él, ¿no? Que la materia es la cristalización de la energía. Esta energía, ¿se acuerdan cuando vimos lo de en los otros videos, lo de la circulación, que todo circulaba? Bueno, cuando algo no circula, se cristaliza, se estanca, ¿no? Y este cuerpo ya es una cristalización de esa energía y funciona de una manera particular. Si necesitamos actuar sobre nuestra salud, no nos preocupemos del efecto y trabajemos al nivel de las causas, al nivel de las energías vitales. Solo eso ya traslada la dirección de nuestro interés a otro nivel. Esto, atención, porque vieron que hay gente que empieza estos caminos, entonces deja todos los médicos, los remedios, todo, y dice, no, yo soy espíritu y voy a trabajar mi energía y así me voy a curar y qué sé yo, ¿no? Y se va para el otro extremo. Esto es para tomar conciencia. Porque vieron que hasta el mismo curso de milagros lo dice, ¿no? Que la mente podría sanar al cuerpo, pero si eso aún nos da mucho miedo, no sería efectivo. Entonces, esto estamos tomando conciencia. Nos estamos dando cuenta que en realidad el verdadero funcionamiento, la energía vital que me mueve, es esta energía vital, ¿sí? No es el cuerpo en sí mismo. Tendríamos que ir siempre a la causa. Bueno, en realidad siempre tenemos que ir a la causa, ¿no? Porque sabemos que toda sanación siempre es desde la raíz, desde la causa.
Pero obviamente que si nosotros no tenemos un trabajo hecho, por más que yo diga voy a trabajar mi energía vital, con eso solo no bastaría. Tenemos que tener un trabajo ya de bastante tiempo. En el nivel de la energía vital o instintivo vital es muy importante, no solo porque es el fundamento de la vida y de la salud, sino porque desde el punto de vista del funcionamiento psicológico es el que proporciona la energía base a nuestra personalidad elemental. Cuanto más y mejor funcione la energía a nuestro nivel vital, más la persona en su vida cotidiana se sentirá optimista, fuerte, con solidez, con empuje, en forma, ¿no? Esto lo vemos que es así, porque cuando nos sentimos enfermos, ¿no? Fíjense que nuestra energía baja, estamos decaídos, deprimidos, y quizás no tomamos conciencia de que, bueno, que tendríamos que ver cómo activar esa energía. Sin embargo, nosotros no apuntamos ahí. Nos quedamos en ver cómo solucionar el problema del cuerpo, nada más. Todos, dice Blay, tenemos la experiencia de que en cuanto se presenta un malestar orgánico, aunque sea una fiebre, automáticamente disminuyen nuestras facultades. Eso es cierto, tenemos fiebre, nos queremos acostar, nos sentimos mal. Es como si nuestro organismo se hundiera cuando existe una alteración intensa en el funcionamiento de la energía vital. Por eso la energía vital es importantísima por ser el soporte de nuestra psicología cotidiana elemental. En la mayoría de las personas es el nivel que aporta más energía al psiquismo. Claro, como estas tres energías, estos tres focos están relacionados, el vital, el de la inteligencia y el afectivo, es que ya un foco que ya esté funcionando mal, que no esté actualizado, bueno, los otros tampoco tienen fuerza. Entonces, por eso le están apuntando a que nos demos cuenta de esta energía vital, qué importante que es porque es lo que nos sostiene. En el nivel afectivo es en el cual yo siento atracción o rechazo hacia algo, ¿no? En el nivel vital es el que me da la fuerza, como ya dijimos las otras veces, el que también influye en mi psiquismo, el que me hace sentir potente, alegre, ¿no? Pero el afectivo, ¿no? Es el que me marca esta atracción o rechazo que yo siento hacia lo aparentemente que está ahí fuera. Es la sede del amor y del odio. Yo tiendo a amar aquello que es afín conmigo, aquello que tiende a completarme, a darme lo que me falta. Y así, fíjense en que estamos todos, ¿no? Ese o esos que parece ser que son afines conmigo, con los que yo estoy de acuerdo, esos parece ser que los amo. Digo los amo, esos son los buenos. Me están dando lo que me falta. Me completan, decimos. Y tiendo a rechazar a los otros porque en mí despiertan odio. Aunque esta palabra es muy fuerte, podemos decir antipatía. Todo aquello que aparece como contrario a mi afirmación, mi satisfacción y mi plenitud. Así actuamos en el nivel afectivo. Lo que me gusta, lo que me atrae, lo que amo y lo que rechazo o siento antipatía u odio. Así vemos que nuestro amor o nuestro rechazo no están basados en un criterio esencialmente ético o moral, sino que tienen una base psicológica de satisfacción personal. Y esto, fíjense en que nosotros lo pasamos por alto y nos engañamos bastante a nosotros mismos, ¿no? Porque no nos damos cuenta que en realidad estamos buscando eso.
En el curso de milagros, y bueno, ya lo leímos bastantes veces y nos dedicamos a leer las partes a partir del capítulo 15 hasta el 21, que habla de las relaciones especiales, ya se nos dice que todas nuestras relaciones aquí son como un sustituto de Dios, ¿no? Como que buscamos en ellas algo. Esto parece como que decimos, no, pero si yo lo amo porque sí, lo mío es un amor incondicional. Pero si entramos a escarbar un poquito y somos honestos y miramos un poquito a fondo, vamos a ver que siempre hay una cosita que va a salir. Porque siempre ese otro, cuando se comporta o hace como a mí me gusta, o va todo bien, va todo bien. Pero cuando no va todo bien, ya algo comienza a suceder. Entonces ya empezamos a decir, ay no, tan bien que nos llevábamos, pero ahora ya no nos entendemos. Claro, no es que no nos entendemos, es que el otro ya dejó de ser el objeto de satisfacción de mi deseo, ¿no? Entonces cuando ya no me sirve, porque esto es una palabra triste decir sirve, pero fíjense en que muchas relaciones funcionan así. Bueno, estoy con porque, bueno, ¿qué va a ser? Ya me acostumbré. O sea, tenemos términos y cosas que utilizamos en cuanto a nuestras relaciones, en las cuales nos vamos haciendo conscientes de que nosotros realmente no nos vivimos, no vivimos el amor que somos, porque el amor solamente es dar, sin pedir nada a cambio, y siempre nosotros estamos algo pidiendo, y eso es lo que hay que observar, ¿no? Lo que va a favor de mi afirmación despierta automáticamente mi simpatía, mi aprobación, es algo bueno, agradable, y yo tiendo a amar aquello, ¿no? Claro, porque sí, así es fácil. En cambio, las cosas o situaciones o personas que van en contra, o que a mí me parece que se oponen a mi satisfacción, a mi plenitud, despiertan automáticamente un sentimiento de rechazo. Y fíjense en que así es como va la cosa, acá, en el mundo, de nuestras relaciones, ¿no? Vemos ciertos seres que nos agradan y otros que nos desagradan. Lo curioso es que este deseo de satisfacción personal, de afirmación, de bienestar, de plenitud, o la negación de ello, yo lo confundo frecuentemente con unos valores morales determinados. Y acá viene el kit de la cuestión. Yo creo, ¿no?, que el otro me está satisfaciendo, ¿no? Me siento bien, me siento pleno, pero yo esto lo confundo con unos valores morales determinados, ¿no? Acá entra la moral en juego. Porque todos tenemos este asuntillo, ¿no?, de los modos de ser, todo esto que nos fue dado desde pequeños, donde ciertas cosas nosotros digamos las guardamos o las etiquetamos como valores morales y que son sagrados para nosotros, y cuando algo se sale de ese esquemita de valor moral, es como que se nos genera un conflicto. Así digo de una persona, porque la evalúo de acuerdo a mis valores morales, que es buena y otra que es mala. Y si no lo digo, lo pienso, que eso también es otra cosa importante, ¿sí?, bastante fundamental en los que estamos en estos trabajos, que aunque no lo digamos, lo pensamos. Por lo general, nunca decimos lo que pensamos, siempre decimos otra cosa para quedar bien, porque la moral es muy fuerte. La ética y la moral. Ay no le voy a decir esto, ¿no? Claro, es una vida, el que vive así está viviendo una vida de papel, de fantasía. En algún momento
O sea, cuando estamos en intimidad con nosotros, esto no se sabe, porque yo puedo mentirle a los demás, pero no me puedo mentir a mí mismo. Entonces, fíjense en que acá cómo empezamos a ver toda esta cosa, ¿por qué tenemos tantos conflictos internos? Claro, si no nos expresamos, no nos vivimos, ¿no? Cuando lleguemos a la parte, que no sé si esta semana llegaremos, pero van a ver, cuando lleguemos a la parte de la combatividad, cómo Antonio Blay trabaja la combatividad, la verdad que es alucinante. Y trabajar el poder combativo en nosotros es muy bueno. Y sin embargo nosotros reprimimos constantemente eso. ¿Cómo les voy a decir esto a mi madre o a mi padre? Por favor, la iglesia, ¿qué va a decir? El cura me va a dar, no. ¿O qué van a decir de mí? No sé quién es porque nadie te está mirando, pero nosotros imaginamos. ¡Qué terrible! ¿No? Entonces toda esa energía me la guardo y se cristaliza. Se cristaliza, la niego, la reprimo, la mando al inconsciente. Y sigo sintiéndome mal, porque yo nunca dije lo que quería decir. Porque la moral es la censura. Antonio Blay le llama la censura. Por eso él cuando trabaja las situaciones pendientes habla mucho de la censura. Todas las situaciones pendientes que tenemos nosotros con otros aparentes, o con situaciones, que no sean con personas, pueden ser situaciones X, siempre fueron debidas a una censura que en ese momento pusimos, que dijimos no en ese momento, porque no nos atrevimos. Ya sea porque éramos pequeños, porque teníamos miedo, perdón, no, porque esta moral es tan fuerte, porque en algunos es más fuerte que en otros, depende de cómo hayamos sido criados, que eso me atemoriza terriblemente. Entonces prefiero callar. Mejor no digo nada, ¿no? Y todo eso, ¿no? Me muerdo la lengua. Y todo eso es que no lo estoy expresando, ¿no? Tengo miedo, mucho miedo. Y si no digo, ¿no? De una persona que es mala, digo otra palabra que es un grado u otro representa lo mismo. Porque es cierto lo que dice Blay, a veces no decimos que es mala, pero decimos otra palabra. que suene no tan terrible, para no decir que es mala, ¿no? O sea que yo vivo el mundo dividido en dos sectores. El sector que va a favor de lo que deseo, de lo que pido, de lo que anhelo, y este es el mundo bueno. Y el otro sector, que es el que se opone, o me obstruye, o así lo creo, y a ese sector le llamo malo. Así vivimos el mundo, en blanco y negro, el yin y el yang. O sea, dos polos opuestos, los buenos y los malos, las cosas buenas de mi vida y las cosas malas de mi vida. Pero eso no quiere decir que estos sectores sean en sí buenos o malos. Son buenos o malos solo en relación con mi objetivo personal. El nivel afectivo es de gran importancia porque es ahí donde están la mayoría de los problemas de las personas. ¿Se acuerdan que esto ya lo dijo Blay en los otros videos? Que todos los problemas nacen de este nivel afectivo, que está bloqueado. Es ahí donde sufrimos y donde gozamos. Es el campo de batalla en el que luchamos para sentirnos felices o desgraciados. La mente, aunque en el nivel de la personalidad elemental presenta muchos subniveles, es en general un instrumento maravilloso, mediante el cual, por un lado, percibimos el mundo que nos rodea y lo convertimos en datos y símbolos. Y por otro lado, percibimos el mundo interno, el cual también nos lo formulamos en datos y en información. En esa mente hay un mundo, me sirve para percibir lo externo, pero también lo interno en mí, ¿no? Pero todo está formulado en datos y en información en la mente. Luego,
de los datos que hemos formulado del mundo exterior y del mundo interior, elaboramos relaciones y sistemas de relaciones entre ellos, estructuras. Como consecuencia de esta elaboración, disponemos de unos esquemas de valores que serán el patrón de nuestra conducta, ¿no? Esto es como lo que sería nuestro programa, nuestro diseño, ¿no? Cómo estamos programados, cómo estamos diseñados, estructurados. Así, en esas estructuras es como después funcionamos, es como después nos comportamos, ¿no? Porque todas estas creencias, estos datos, la información, todo lo que hay, ya yo le hice como si fuera el software, ¿no? De una computadora, y se va ejecutando ahí, ¿no? Sin que yo ni siquiera me dé cuenta. Para eso tengo que hacer un trabajo interior para poder ver todo esto que está funcionando ahí. Es porque yo puedo retener en mí la idea de objeto, de tal objeto, tal otro, y que esta idea yo la puedo relacionar con mis deseos y necesidades, que se elabora el proceso de pensamiento por el cual yo puedo manejar las cosas en mi mente sin necesidad de las cosas físicas. Y fíjense en que sí, que la película esta que ocurre mental todo el tiempo, está relacionada con imágenes y datos e ideas que yo voy procesando. No me doy cuenta, pero todo eso está todo el tiempo actuando ahí, de acuerdo a mis deseos y mis necesidades. Esta capacidad representativa de mi mente, fíjense en que hasta yo pienso árbol y se me aparece un árbol en mi mente, una imagen de un árbol, es automático, así, ya apenas lo imagino, pum, aparece. Es más, hasta con los datos de lo que es un árbol, ¿no? Dice, es una maravilla y es lo que permite que podamos tener una acción eficaz, productiva y que podamos ordenar nuestra vida y transformar hasta cierto punto las cosas exteriores, ¿no? Porque si no estuvieran todos esos datos en nuestra mente, no podríamos, no sé, si ahora yo quiero ir y hacer una torta o una cosa, ya tengo los datos previos y sé que tengo que hacer estos procedimientos y cosas. Para todo actuamos así. Y eso funciona bárbaro si lo usamos para las cosas de la vida cotidiana. No sé, tengo que manejar un auto para trasladarme a tal lugar. Bueno, de hacer un trabajo para presentar un proyecto, bueno, no sé. Para todo eso está bárbaro la mente. Es una facultad extraordinaria, mas esta facultad también está al servicio de mi afirmación personal, de mis necesidades personales. Y es lógico que así sea, pues es gracias a mi mente que yo veo lo que me conviene, lo que es bueno y útil para mí. Pero fijémonos en que toda esa valoración de lo bueno, lo útil, está centrada alrededor de mi satisfacción, mis deseos y mis objetivos. Fíjense que siempre funciona así, ¿no? Acá es donde empezamos a desenmarañar la maraña, porque estoy usando la mente con una doble función. O sea que es una mente egocentrada, igual que el sentimiento, que también era egocentrado. Son facultades que están al servicio de la construcción, consistencia y desarrollo de nuestra personalidad individual. Todo ese pantallazo, ¿no?, que vimos, es todo con los niveles inferiores, ¿no? Estos del afectivo, el de energía vital y el de la mente o inteligencia, ¿no?, como le llama Blay, estos tres focos acá en la personalidad. Así funcionan. Igual ya esto ya lo habíamos visto, pero siempre lo vamos a ir refrescando porque esto es fundamental que lo comprendamos. Aunque a ustedes les parezca difícil ahora y digan, ay, qué difícil, pero van a ver que después van a ir relacionando los datos. Entonces ahora vamos a ver los niveles superiores, estos niveles pero en lo superior, cómo son. Hay una mente superior, ¿no?, que tenemos todos,
que es el nivel gracias al cual nosotros podemos percibir las verdades en sí, las verdades universales, lo abstracto, ¿no? No la verdad inmediata de cada cosa referida a otro sistema de valores, sino los valores en sí, universales, la noción de verdad, de justicia, de orden, estos valores abstractos que tenemos todos, ¿no? Estos pertenecen a la mente, al nivel de la mente superior. Estas son nociones que van más allá de las modalidades meramente individuales, que van más allá de nuestra convergencia hacia lo personal. Diríamos que son facultades que se extienden más allá de la persona, que la trasciende, pero facultades que están en nosotros. En el nivel afectivo superior, es este nivel en el cual sentimos el amor, el bien, la belleza, pero como realidad en sí, no como algo que va a favor de mi satisfacción o bienestar personal, sino como la capacidad que tengo para comprender, para intuir y sentir admiración ante lo que es la belleza en sí, el bien en sí o el amor en sí. El amor superior no me añade ni me quita nada personalmente. Es suprapersonal. Es un amor superior, incondicional. Este amor nosotros lo podemos vivir cuando actualizamos estos niveles, ¿no? Y conectamos con estos niveles superiores. El nivel de energía superior es el de la voluntad espiritual y viene a ser como el polo opuesto al de la energía vital. ¿Ven? Fíjense en cómo cada nivel, ¿no?, tiene que ver con el otro. Así como la energía vital es la principal fuente de energía en el plano de la personalidad de la vida cotidiana, la energía del nivel superior de la voluntad espiritual, que es una energía fabulosa, es de algún modo la fuente de donde procede todo lo que llamamos personalidad superior o niveles superiores de la personalidad. La característica de los niveles superiores es que una vez que se establece contacto con ellos, una vez que le abrimos paso, tienen una vigencia constante y permanente. O sea, una vez que contactamos con ellos, dice Blay, eso se queda, ¿sí? Porque una vez que se actualiza, se queda. Por ahora nosotros nos vivimos en los niveles inferiores nada más. Cuando mi energía vital está alterada, mi mente personal también sufre alteraciones, disminuye también mi afectividad, influye en mi modo de pensar o mi salud. Vemos que hay unas fluctuaciones habituales y que todos las tenemos. Podríamos decir que el ritmo de la personalidad elemental está acelerado y sujeto a los cambios, a las oscilaciones de tono alto, de tono bajo, a estar bien, a estar mal, etc. En cambio, los niveles superiores tienen una estabilidad y una vigencia constante, ¿no? Estos, los que se alteran, son los niveles inferiores siempre. A través del contacto, de la sintonía con esa dimensión superior, nosotros podemos vivir eso que anhelamos. El problema está en que nosotros sentimos la demanda de esos niveles superiores, demanda de bienestar, de felicidad, de verdad, de inmortalidad, pero pretendemos vivir esta demanda mediante los niveles elementales, que eso es lo que hablamos siempre. Quiero vivir eso desde mi personalidad acá, desde esto que yo creo ser. Y entonces no puedo, me encuentro con obstáculos. Ahí es donde se producen cortocircuitos, contradicciones, tensiones, conflictos. Y esto lo vamos a ver más adelante con detalle. Paralelamente al desarrollo de las facultades, existe un desarrollo subjetivo, que es el de la conciencia de uno mismo. O sea, a medida que se van actualizando estos tres niveles de energía vital, de amor, felicidad o afectividad, el nivel de inteligencia, el nivel de la mente,
Paralelamente a eso hay un desarrollo subjetivo que es el de la conciencia de uno mismo. Yo tomo conciencia de mí en la medida en que ejercito mis facultades. Y cuanto más ejercito activamente mis facultades, más tomo conciencia de mí. Por lo tanto, la conciencia que tengo ahora de mí es exactamente la resultante de las facultades que yo he ejercitado, ¿no? Para darnos cuenta que hemos ejercitado es sencillo, porque con observar las facultades, ¿no?, que son las que están actuando o en donde nosotros nos sentimos, ¿no?, más enérgicos, es lo que nos damos cuenta que más hemos ejercitado, ¿no? Hola Marcela. Sí. Bueno, ese tema de lo que el otro me está mostrando, lo vamos a ver esta semana, pero espera que lleguemos porque así no mezclamos los tantos. Hoy lo que estamos viendo es de darnos cuenta de que los niveles inferiores de energía vital, afectivo y de inteligencia o mental, como le llama él, tienen, ¿no?, esta parte que es la que él le llama nivel superior, que vendría a ser la fuente de donde nosotros, al conectar con eso, podemos actualizar toda esta energía, ¿sí? Y dejar de vivirnos ya tanto de este lugar egocentrado, ¿sí?, de este individualismo, de esta separación en la que nos vivimos continuamente. Por eso es como que él lo trabaja así. Después van a ver que todo es lo mismo, todo es uno solo. Pero bueno, tenemos que verlo así porque así es como lo plantea Blay, para que nosotros lo podamos captar, ¿no? Es como lo del curso de milagros, que vieron que nos habla del ego y del Espíritu Santo, y en realidad no existen realmente, no son entes en sí reales, pero nos los muestran así porque nosotros necesitamos que nos hablen de cosas tangibles que podemos ver o al menos imaginar con la mente. Lo abstracto para nosotros es algo que está, ¿no? Bueno, también lo imaginamos, otra vez lo imaginamos, pero no lo podemos experimentar debido a todos los obstáculos que tenemos nosotros mismos que nos hemos puesto. O sea, todo lo que yo me creo que soy, ¿sí? Todas esas creencias, todas esas ideas, ese yo idea es el que obstaculiza todo. Pero bueno, por lo menos vamos tomando conciencia de esto, y si estamos haciendo prácticas lo vamos a ir viendo. Lo de las relaciones, como pregunta Marcela, lo vamos a ir viendo en la semana, y van a ver que la otra semana también, en donde van a encontrar un montón de cosas como él lo plantea, porque también tiene que ver con las energías, con la energía esta afectiva. Es que el kit del problema y el kit de la solución están en el nivel afectivo. Cuando la energía afectiva nosotros no la tenemos actualizada, es que nos sentimos tanto a nivel físico decaídos y a nivel mental como nos sentimos como anulados también. Fíjense en que esa energía afectiva, si nosotros la intentáramos, porque hay que poner, dice él, el esfuerzo en actualizarla, en ejercitarla, todo lo otro se va abriendo. Pero es que nosotros el bloqueo lo tenemos ahí, porque el amor es el problema, el amor es el problema, el miedo al amor. Bien, hoy vamos a continuar, después de haber visto todo este cosito, ¿no?, con esto que estábamos viendo de... ¿Cómo era que yo les había dicho? Porque yo me olvidé cómo era el título. De esclarecer la mente, ¿no? Y él en un punto, en este libro que se llama Maha, ¿cómo era? No me acuerdo el nombre, Maha Yoga, plantea, ¿no?, todo el trabajo de Ramana Maharshi. Porque el trabajo de Antonio Blay, ¿no?, tiene mucho que ver con la no dualidad. Por eso nos suena tan parecido al curso de milagros y decimos, ¡ay, qué parecido a todo esto! Claro, ¿cómo no va a ser parecido si está usando la misma
o sea, los mismos términos y nos va mostrando, justamente trabajando en este yo central, en la realidad, en lo que soy, ¿sí? La diferencia es que Blay parte de que nos demos cuenta de este modelo, que le llama él el modelo, el yo idea, el yo ideal, nos habla mucho del personaje, nos muestra por qué sentimos miedo, bueno, nos va dando muchas herramientas para que nosotros podamos llegar a captar esto, porque a mí me pueden decir, como dijimos ayer, que soy el ser, y yo digo, qué lindo, soy el ser, pero no lo puedo llegar a experimentar. Recién te quisiste bajar, Morena. Bueno, vení. Entonces, Ramana Maharshi, bueno, ya casi todos conocen un poco de Ramana Maharshi, ¿no? No vamos a contar la historia de Ramana Maharshi porque ya eso lo tenemos en internet. Pero sí vamos a hablar de lo que enseñaba y para que podamos relacionar con lo que se nos planteó hoy de estos niveles superiores y todo esto. Él decía algo muy sencillo, que lo único que debemos preocuparnos es de buscar nuestra realidad y nuestra verdad, ¿no? Fíjense en que nuestra vida está basada en 800.000 preocupaciones, menos en la verdad. O sea, como que la verdad es algo que, bueno, parece ser que nosotros estamos un poco interesados. Pero no es la preocupación de la mayoría. Cuando digo yo, ¿se acuerdan que ayer hablamos de ese yo? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que realmente es este yo? Si hay una realidad, la hemos de buscar en esto que nosotros vivimos como lo más real, mi yo, yo lo que vivo como más real. Busquemos esa realidad y una vez que la vivamos, una vez que descubramos qué es realmente este yo, entonces descubriremos las demás cosas. Pero el primer conocimiento básico que hemos de obtener es el conocer realmente qué es el yo. Y fíjense en que nosotros empezamos al revés. Queremos conocer el mundo, las cosas de ahí fuera, cómo funcionan, todas las cositas, pero de este yo, lo único que hacemos es usarlo para decir yo tal cosa, yo soy así, ¿no? Pero no investigamos en nuestro yo, como que es algo que no. Para conseguir esto, él tenía esta técnica de investigación llamada el Atma Vichara, ¿no? Que decía que lo único que consistía era en preguntarse incesantemente a uno mismo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y que al hacer esto, había que concentrarse en esa zona donde normalmente sentimos el yo. ¿Se acuerdan que ayer dijimos que nosotros el yo lo sentimos aquí, en el pecho? Cuando yo digo yo, no digo yo. ¿Ven? Es algo que no tiene que ver con pensar, es algo que tiene que ver con sentir, ¿no? Bien. Afirmaba Ramana Maharshi que cuando alguien nos llama y pregunta por nosotros, todos tendemos a decir yo. Y al decir yo, automáticamente señalamos en el pecho, nunca en la cabeza, a pesar de que siempre que especulamos y que pensamos en nosotros, nos situamos en la cabeza. Eso es otra cosa que yo me estaba el otro día reflexionando y decía, claro, es que en realidad nosotros, el problema que tenemos es que no estamos pensando todo el tiempo. Es una idea que tenemos de nosotros. Yo me río porque me resulta gracioso, pero bueno, a veces no da mucha gracia. Automáticamente, fíjense en que cuando digo yo, me dirijo automáticamente a la mente, a la cabeza, ¿no? Pensante, y ya sale como el prontuario mío, ¿no? Como esa imagen que tengo de mí, que soy yo, No voy al yo que soy realmente.
En el momento en que en la vida real alguien evoca nuestra realidad, inmediatamente reaccionamos diciendo yo. Por eso decía, hay que centrarse ahí, en el yo, sin preocuparse demasiado de si coincido con la sensación en el pecho. Lo importante es ver dónde siento yo esta vivencia del yo y preguntarme de un modo activo, con este deseo de comprender, de penetrar, de buscar dentro, quién soy yo. Porque vieron que a veces esto de la autoindagación es una cosa como que algunos lo practican y lo practican de manera muy mental. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Me quedo preguntándome quién soy yo y me pienso que porque yo pregunto quién soy yo, entonces ya está. Y sin embargo, esta técnica está muy, digamos, relacionada o sí, vinculada a lo afectivo, al sentirme yo. Es que si nosotros nos planteamos, ¿no? Esto ontológicamente, fíjense en que el problema de la separación, por ejemplo, según el curso de milagros, es que surge el pensamiento yo, no el sentirme yo, sino el pensarme yo. Y a partir de que yo me pensé yo, ocurre la separación. Y la separación ocurre cada instante, cada vez que yo me pienso yo y digo yo, pongo en funcionamiento este mecanismo, bueno, yo, Silvina, así, y desde ahí es de donde me vivo, desde esa cabeza pensante de yo, en relación con otros, no yo, que no son yo. O sea, al surgir yo, aparece el no yo, o sea, la idea de separación. Y todo trabajo consiste en regresar a la fuente, o sea, quién soy yo. Por eso la autorrealización es descubrir mi verdadera identidad. Y claro, cuando uno le dicen así, se confunde y se cree que la verdadera identidad es que ahora yo voy a andar diciendo yo, y qué fuerte que soy yo, y cómo voy yo contra todo el mundo, y otra vez nos encerramos en el yo, en la idea de yo. Eso es lo que tenemos que ver claro, porque, por ejemplo, cuando yo me pongo a preparar los cuadritos de estos para que hagamos el directo, me voy dando cuenta que siempre el problema es el mismo. Tenemos una idea, ¿no? Y siempre Blay, o lo que estemos estudiando de no dualidad, apunta a lo mismo. Cuando digo yo, ¿qué sucede en mí cuando yo digo yo? Háganlo como ejercicio. Por lo menos yo lo estuve practicando como ejercicio porque me doy cuenta que cada vez que digo yo, aparece la idea de mí. No aparece el yo que yo soy realmente. Es una idea. Es terrible. Automático es. ¿No? Y la manera de deshacer todo es ir al otro yo. Al yo que yo realmente soy. Que cuando digo yo me toco acá el pecho, ¿no? Dicen, hay que preguntarse quién soy yo, pero sin definiciones, sin pensar, sin especular. Solamente llegar al centro. Y esto hay que investigarlo. Y al decir yo, que la noción de yo que evoque esta palabra, no sean definiciones mías, teóricas, especulativas, ni siquiera filosóficas, sino directamente la fuerza que siento al decir yo. Mirar esta fuerza, ver qué hay detrás y llegar al centro de este yo, ¿no? Por eso es importante cuando practicamos quién soy yo, aquietarnos un poco, ¿no? Bueno, todo, el cuerpo, ¿no? La mente, todo. Y si queremos poner la mano aquí, ¿no? Y ver cuando yo digo, ¿quién soy yo? Si siento esa vibración dentro acá, yo acá, o estoy situada acá.
Fíjense en que en el ejercicio de centramiento, cuando Blay trabaja los 3 focos, no sé si a ustedes les pasó, pero bueno, yo soy muy, como es así, curiosa, es como que me pongo... Y me fui dando cuenta, ¿no?, de que quise practicarlo sola, sin escuchar el audio. Y claro, cuando estaba en la parte esta, de que siento la energía vital, me parece fácil esa parte. Que respiro y que siento la fuerza detrás y digo, ah, sí, todo bien. Cuando llego a la del pecho, es la que más me cuesta. Por lo menos en mi caso, no sé ustedes. Trato de imaginarme una persona que amo mucho y una de dos, se me aparecen muchas personas o no sé con cuál quedarme. Se me empieza a venir un conflicto. Bien, me cuesta centrarme en esa energía. Y después, cuando voy a la de la mente, claro, eso me parece fácil, ¿no? Hay que observar estos movimientos internos, porque es que son nuestros. Eso es ir hacia adentro. Es un darme cuenta de lo que me está pasando a mí, lo que está pasando en mí. Retirar, como dijimos ya muchas veces, la mirada de los objetos y estar tan preocupada que lo que hace el otro, que lo que le pasa al otro, que cómo me miró el otro, si el otro tenía buena cara, si me lo dijo bien o no, porque fíjense en que es así. O si no, nos quedamos enganchados en lo que le dije al otro. Ay, seguro que lo que le dije ahora se enojó conmigo y no me habla más, porque yo observo todo eso y me río sola. Ay, sí, no, tendría que haberle dicho otra cosa. Qué dura que estuve. A mí eso me pasa. Ay, otra vez me salió el ego y ya la cagué. Y todo el tiempo es una evaluación que gira en torno a mi idea de yo, o sea, acá. Y la manera de soltar todo eso acá es ir acá. Y centrarme ahí un rato. Me tengo que quedar ahí. Que es justamente desde donde todos queremos escapar. No sé si ustedes se dieron cuenta. Por lo menos yo en mis prácticas siempre me doy cuenta que donde quiero escapar es de ahí. Es más, si me voy a los principios de mi experiencia, puedo recordar todas las veces que quise escapar, o sea, en la forma, ¿no? Que me mudaba para acá, me mudaba para allá, pero claro, en ese momento, cuando uno todavía no está consciente, no toma conciencia, claro, cree que escapando de otros o de situaciones, bueno, es como se va a sentir mejor, porque todavía no puedo tomar conciencia. Pero cuando empezamos a tomar conciencia de estos trabajos, nos surgen preguntas como por ejemplo la que había puesto Marcela, ¿no? En que me empiezo a cuestionar, ¿será que el otro me está mostrando algo que tengo que mirar? Es como que ya, fíjense en cómo el foco va cambiando, pero todo esto a nosotros nos lleva a un proceso. No es una cosa que ocurre del día a la noche, ojalá fuera así. Lo tenemos que vivir. Por eso, cuando querramos experimentar este yo, que es tan potente y que es justamente lo que tenemos que investigar, tenemos que ir a ese yo. Tratemos de no huir de ahí. Y que si no nos sale, bueno, no nos juzguemos. Hagámoslo como un juego, como una práctica. Una práctica. Es que en realidad las prácticas tienen que verse como un juego de niños, no una cosa seria, rígida. Porque si no, las vamos a abandonar. Ya van a ver cuando veamos la práctica del recreo. Antonio Blay tiene un ejercicio que se llama el recreo, que cuando, no se los voy a contar ahora, pero van a ver cuando lo vean, se van a quedar como, van a ver, les va a producir un asombro, que van a decir, ¿pero qué dice este hombre? Pero él lo propone como una de las técnicas de liberación del inconsciente. Porque es que el problema que tenemos es que es este niño, es que es esta mentalidad infantil, el inconsciente, que está, vamos a decir, asustada, negada, reprimida, bueno, pongámosle el nombre que queramos,
y es la que no nos permite ser, a pesar de que ya somos, pero hay todo un cúmulo de energía cristalizada, bloqueada, que bueno, ¿no? Que nos tiene ahí a todos. Entonces, como dice Antonio Blain, las cosas más importantes son siempre muy sencillas. Fíjense en que a los egos, a nosotros nos gustan las cosas complicadas. Parece ser que eso que da resultado ahí fuera en el mundo, ¿no? Es eso que es muy complicado. Por eso nos gustan las personas estas que saben mucho, que hablan muy bien y que usan palabras y términos muy así y apropiados, que según nuestra visión son inteligentes, porque la verdad es nuestra percepción de que son inteligentes, porque andá a saber, capaz que el otro no es ningún inteligente, pero es que yo lo percibo así, ¿no? Y es que así es el problema, es que el otro no es nada, el otro es lo que yo creo que es, el otro hace cosas, pero las cosas que hace el otro siempre dependen de cómo yo vea las cosas que hace el otro, si son terribles o no, ¿no? Porque por lo general las cosas que hace el otro a mí me molestan cuando tienen que ver conmigo, cuando me afectan a mí. Si a mí no me afectan, digo, bueno, que haga lo que quiera, ¿no? Pero cuando me toca a mí, ahí ya estamos ahí, en guardia. Se metió conmigo. Fíjense en cómo es, ¿no? Bueno, ¿en qué nivel nos estamos viviendo? En la superficie, en una mente externa, periférica, como dice Blain, donde está toda la parodia, la obra de teatro, y nunca estoy en lo profundo. Porque si nosotros trabajamos en nuestro interior y tocamos con ese fondo y conectamos con eso, van a ver que después lo que hagan los muñequitos ahí fuera no nos va a importar ni 5. No, porque es que no importa, pero ahora sí me importa, porque fíjense en que mi atención, porque eso es como una válvula de escape que nosotros usamos, el criticar, el juzgar a otros, el estar pensando en otros, el estar pendientes de la mirada de otros, son válvulas de escapes que usamos para no sentirme a mí, para no estar pendiente de mí, ahí, adentro, no, siempre huyendo. Observen las huidas, los escapes que usan a diario para no sentir y van a ver la cantidad que hay. Es terrible, es terrible. Pero no se juzguen, no se echen la culpa, les digo para que lo observen, porque justamente observando es como lo vamos a ir liquidando, ¿no? Bien, parece raro, dice, que con esto se puede encontrar la solución a todos los problemas. Y sí, obvio, nosotros creemos que es algo muy difícil. Muchas veces le preguntaban a Ramana Maharshi, ¿por qué existe la miseria? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué no se va por el mundo a enseñar a la gente en lugar de estar encerrado? Porque vieron que Ramana Maharshi estuvo no sé cuántos años ahí en la montaña esa de la Arunachala, ¿no? ¿Por qué no me ayuda de un modo más concreto? Etcétera, ¿no? Y él siempre tenía la misma respuesta. Cuando le preguntaban, por ejemplo, ¿por qué vivo en la ignorancia? ¿Por qué yo vivo en la ignorancia? Él decía, ¿quién es el que está haciendo esa pregunta? Y fíjense en que esa es otra cosa que no hacemos. Yo hago la pregunta, pero no soy consciente de que soy yo quien está haciendo la pregunta. Esto es como cuando preguntamos, ¿pero por qué se originó el ego? ¿Por qué existe el ego? ¿Quién hace esa pregunta? El ego. El ser, lo que soy, no preguntaría jamás eso. Darme cuenta de quién es
el que se está haciendo la pregunta es un puntapié bastante bueno, ¿no? Primero hay que buscar al que plantea la pregunta, al sujeto, ese que eres tú. Si tú no sabes quién eres tú, ¿cómo quieres saber las demás cosas que están más lejos de este yo tuyo? Y ahí está otra vez lo que veníamos diciendo. Mi interés está más abocado en preguntarme acerca de las cosas de ahí fuera que en las de aquí dentro, las de mí, las de yo, las de tú. Todas las preguntas las refería siempre a la investigación del sujeto, a la investigación de la realidad del yo. Porque una vez encontrada esta realidad del yo, las demás cosas quedan resueltas. Claro, y nosotros como no tenemos pruebas de esto, medio que decimos, no, eso no debe servir para nada. ¿Cómo es posible esto? Si lo miramos bien, todos nuestros problemas, me refiero a los problemas elevados, ¿no? En el fondo, se derivan de un solo problema. Todos tenemos un objetivo en la vida, consciente o inconsciente. Todos tenemos ilusiones, esperanzas, deseos, cada cual a su medida, pero tenemos todos nuestro ideal. ¿Y qué es lo que da fuerza a este ideal? ¿Qué buscamos conseguir con este ideal? Veamos las cosas con serenidad, con calma, y nos daremos cuenta de que siempre deseo algo, siempre quiero conseguir algo, siempre deseo llegar a algo, porque creemos, sentimos, intuimos, nos parece que al conseguir ese algo, al llegar a ser de esa manera, nos sentiremos más plenos, más felices, más yo mismo. Fíjense, siempre es, y la mente está así, todo el tiempo, en lo que voy a tener que conseguir. ¿Por qué? ¿No? Como decíamos hoy, fíjense, ¿por qué yo sé que me siento mal? Porque en realidad en mi fondo, dentro mío, hay una intuición de que existe un sentirse bien. Si no, yo no podría darme cuenta del mal. Es imposible. ¿Por qué yo digo que algo está oscuro? Porque yo tengo una idea de que existe la luz. O sea, siempre está este contraste. Pero sin embargo nosotros, nuestro foco de atención va siempre hacia lo externo, hacia ese como un futuro imaginado, como le llama Blay, un yo ideal, ¿no? Una idea de mí inventada, ¿no? Inventada en mi propia mente. Observaremos que detrás de todos estos ideales hay siempre una fuerza, que es la que impulsa, que siempre estamos buscando sentirnos de un modo más luminoso, más positivo, más real. En el fondo de todos nuestros deseos existe siempre este argumento, este anhelo, llegar a ser del todo. Por lo tanto, parece ser que todos nuestros problemas no son sino una proyección parcial de este único problema, ser del todo. Y esto, si hoy nos quedamos reflexionando con esto, fíjense en que por qué nosotros sentimos que no somos. O sea, que estamos, como que estamos fallados de fábrica. Siempre hay algo que está mal. ¿Por qué? ¿No? O sea, indaguen en esto, pero profundamente en serio, ¿no? Y observen en sus mentes cuántas veces a lo largo del día, si quieren anótenlo, después van a ver que hay un ejercicio así también de Blay de anotar. Mi mente continuamente está proyectando una idea futurística acerca de mí, o acerca de una situación o de otra, pero casi todo tiene que ver conmigo siempre, ¿no?
que qué día es mañana, que qué es lo que tengo que hacer mañana, que si me ganara no sé qué premio y pudiera irme de esta casa, que no sé qué, que no sé cuánto. Ay, ¿cuándo realizaré el ser? ¿Será posible para mí? Y todas esas ideas que tenemos, esos ideales, si lo vemos la otra cara de la moneda, es porque yo quiero eso, porque yo realmente me considero o creo que yo no soy eso. Y encima, entre medio de los dos, hay como una idea errónea de culpa que pulula por ahí, que me dice que no me lo merezco. ¿No? Todo eso, reflexionemos y van a ver que están relacionados siempre con esta idea que tengo de mí. Por eso el peor enemigo que tenemos todos somos nosotros mismos, o sea, la idea que yo tengo de mí. Y sin embargo, nosotros, al mismo tiempo que nos odiamos a nosotros mismos por ser erróneos y que deberíamos ser de otra manera, proyectamos todo eso fuera, para no verlo dentro, ¿no? Fíjense que esto es el curso de milagro explicado desde otra perspectiva, ¿no? Por eso es que hay que reflexionar mucho sobre este yo y darme cuenta cuando digo yo, en dónde estoy, si estoy acá o si estoy sintiendo este yo que no tiene definición. No tiene definición, porque ese que pregunta siempre es el ego, ¿no? Este yo en la mente, esta idea de mí. Pero el que yo soy no pregunta nada, solamente es. Y está bien, siempre. Pero el problema es el que pregunta. Por eso cada vez que me surja una pregunta, está muy bueno darme cuenta a quién le surge la pregunta, quién es. Y automáticamente van a ver que eso lo lleva adentro. Pero es una práctica y no dejar que la mente divague y nos lleve para donde ella quiere, porque eso es lo que hace la mente, ¿no? Bueno, me parece que hasta acá está bien por hoy, porque ya es como que después no nos vamos a quedar como aturdidos, porque tanta información así, bla, 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 hasta que procesamos todo, lleva un tiempo. Bueno, mañana lo que iremos viendo, y en estos días que nos quedan de esta semana, está bueno porque va a responder a la pregunta que estaba haciendo Marcela, nos va a hablar un poco de las relaciones, cómo nos relacionamos con el otro, algunos ejercicios de respiración, bueno, entre ellos este que les nombré del recreo, bueno, cositas que podemos ir poniendo en práctica para realmente, ¿no? Cumplir con este anhelo que tenemos todos de realizar el ser que ya somos. Aunque da risa porque realizar el ser que ya soy, pero bueno, es que en eso estamos. Bueno amigos, nos veremos mañana. Gracias por estar ahí. Chao, nos vemos.